Mónica Rodríguez de la Vecchia, diputada local en Puebla y presidente de la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez. Bienvenida a Poblanerías. Muchas gracias, Liz, muchas gracias por este espacio, muy contenta de estar aquí. Bueno, vamos a hablar sobre las adopciones y el proceso de adopción que hay actualmente en el estado. Cuéntanos, quisiera preguntarte, ¿cómo está Puebla en el tema de adopciones de menores? Pues mira, este es uno de los temas que como diputada más he impulsado y más he querido que se reforme y que hay un marco legal seguro y más rápido para los niños, niñas y adolescentes que están esperando una familia, ¿no? Mira, en la legislatura pasada, la Cámara de Diputados en el Congreso Federal hicieron unas reformas. No hay una ley de adopción como tal. Lo que hay es adentro de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, hay un apartado que habla de la adopción y los procesos, cómo deben ser un proceso de adopción. Entonces, esta ley general se reformó en la legislatura pasada, insisto, en la Cámara de Diputados, en el periodo pasado, y nosotros tomamos esta armonización. Yo la presenté cuando tuve oportunidad de ser diputada local en la legislatura pasada. Prácticamente llevo de diputada local todo el sexenio del gobernador Barbosa. Tuve la oportunidad de ser diputada local en la legislatura pasada y me reelegí y en esta sigo aquí adelante trabajando. Entonces, la presenté por primera vez el 24 de junio del 2019. Era una armonización. Normalmente, cuando se reforma una ley a nivel federal, nos dan un transitorio que dice que los congresos locales tenemos X días, son variables, a veces 60, 90, un número de días para armonizar. ¿Qué es armonizar para los que nos están escuchando la ley? Eso significa que lo que dice la ley general tiene que decir las leyes estatales, obviamente sin contravenirse, ¿no? O sea, sí. Tratas de que todo el marco jurídico, tanto en lo federal como en lo estatal, sea de igual manera, ¿no? Entonces, digo, los congresos locales pueden decir cosas distintas, pero siempre y cuando no contravengan la ley general. Entonces, bueno, yo la presenté y en ese momento recuerdo muy bien que les decía yo, bueno, se nos va a vencer el plazo para armonizarla. ¿Qué plazo tenían? No recuerdo ahorita qué número de días, pero sí la presenté antes de que se venciera el plazo. ¿Y qué pasa? Que los plazos, si se vencen, no tienen sanción. Es decir, como no hay sanción, pues muchas veces se omite revisar los plazos porque realmente no hay una sanción porque no armonices en los días que te lo proponen, ¿no? Entonces, bueno, se quedó ahí porque sentían que era una armonización muy grande y para mí era una armonización muy importante. Y necesaria, entonces. Necesaria, y porque yo desde la legislatura pasada me vengo reuniendo con grupos que son matrimonios que están buscando adoptar desde hace muchos años y que veían que la ley general ya estaba, en la ley general sí estaban ya bien establecidos términos, seguridad para los niños y todo lo que deseamos para una adopción segura, y que en Puebla no existían. Entonces me empezaron a buscar, empecé a trabajar con ellos y la presenté. ¿Qué puntos son los que tiene esta ley general que también se pretende armonizar aquí en Puebla y que de alguna forma pues está cambiando o tratando de mejorar el proceso de adopción? Sí, pues mira, nada más te comento, no se pudo en la legislatura pasada aprobar, desgraciadamente, y la volví a presentar en esta legislatura. O sea, ya empezando la legislatura, de nueva cuenta la traje porque sigue siendo un tema pendiente e importante. Y es además uno de los temas que yo tengo pendientes ya de manera personal. Yo soy educadora de profesión, por eso siempre he trabajado en temas de niños, niñas y adolescentes. Sé de la importancia que tiene el crecimiento y el desarrollo de un niño en el seno familiar. Además, es un derecho que tienen los niños a crecer en una familia. Es un derecho de los niños, no de los padres, ¿no? Entonces, por eso para mí es tan importante esta armonización, porque además no es política y no debería de ser política. Esto es algo de sensibilidad, esto es algo de cuidar a nuestras infancias, ¿no? Entonces, bueno, te digo más o menos qué cosas mejorarían, ¿no? Con esta armonización. Se los voy a decir en términos generales, son muchas cosas las que se cambiarían, pero voy a tratar de ser como lo más explícita y lo más digerible, no tan legal, ¿no? No de manera tan con términos rebuscados.
Mira, bueno, primero cuando un niño es presentado ante el DIF o ante la Procuraduría de Protección, pues empiezan los procedimientos de ver su situación jurídica, ¿no? Una de las cosas que dice esta armonización es que se van a cortar los tiempos. Hoy no hay tiempos. O sea, el niño llega a una casa de asistencia y puede estar años. Y su situación jurídica como no hay nada los obliga o no hay tiempos que te obligan a decir en tantos días la situación de estos niños debe de ser aclarada para ver qué procede, pues entonces pueden pasar años o toda su vida, toda su infancia, ¿no? Los niños en una casa de asistencia hasta que cumplan los 18, ¿no? Sin tener una situación jurídica resuelta. ¿Qué ayuda la armonización? Que en 60 días naturales van a tener la Procuraduría que iniciar las investigaciones para determinar si ese menor tiene familia a la que se pueda reincorporar. O familia extendida, como también Sí, le llaman, familia ¿no? extendida a la que se pueda reintegrar el niño, o si ya está en un proceso que pues nadie lo reclamó, digamos, nadie lo buscó, no se conoce pues ningún vínculo familiar que tenga, y entonces ya se pueda declarar que está listo para un proceso de adopción. No había tiempos. Ahora hay 60 días naturales para hacer estas investigaciones que se pueden prorrogar hasta otros 60 días por si no se hubieran hecho de todos los elementos para determinarlo. Pero pues estamos hablando de 60 más una prórroga de 60, pues son 120. O sea, ya vamos mejorando muchísimo. Luego, ya que la Procuraduría considera que o tiene los elementos para saber que el niño ya es susceptible de adopción, estoy hablando como de los pasos, ¿no? Sí. Vamos a suponer una de dos, o el niño se reincorpora a su núcleo familiar, al que se determinó que existe. Y que es apto para Y tenerlo. que es apto para regresar a su núcleo familiar, o pues la otra opción es que ya es susceptible de adopción el niño. Entonces ahora vienen los requisitos, porque por un lado era que nunca se determinaba o se podía pasar una vida, o me refiero a una vida, quiero decir, toda la infancia, ¿no? Muchos años, 10 años o los muchos o hasta 10 o más años, sin determinar la situación jurídica del menor. Eso era por una pista, y por otra pista son los requisitos de adopción, que también no establecían periodos. Entonces yo como pareja que quiero adoptar a un menor, nos decían, es que podemos pasar años, y como no hay términos, pues mis papeles pueden durar años para que nos den respuesta si somos idóneos o no para adoptar, ¿no? De entrada. Entonces, esta armonización también dice que una vez reunidos los requisitos previstos e integrado el expediente de estos padres, o bueno, esta pareja. ¿Aunque incluye la adopción homoparental? Me parece que en Puebla no está, hasta donde yo recuerdo, no está especificado. ¿Y se podría especificar en esta iniciativa? ¿Se podría incluir? Tendríamos que revisar cómo viene desde la ley general. Pero bueno, ahorita también se habla de adopción de una sola persona, también una sola persona puede adoptar. En soltero, como en soltero. puede decir. Entonces, reunidos los requisitos previstos y integrado el expediente, la autoridad tiene que emitir dentro de 45 días naturales su opinión sobre si tienen o no, o sea, si les otorgan o no el certificado de idoneidad. ¿Esto es lo que llamamos el juicio de adopción? Este certificado determina que sí eres apto para adoptar, ¿no? O que sí o que no. O sea, para poder adoptar debes de pasar estos requisitos, y finalmente si sí los cumples y sí eres apto, pues te van a dar este certificado de idoneidad. Que es importante que tienes 45 días para que la autoridad te responda. Estos tiempos no existían. Claro, porque podías tú iniciar el juicio de adopción y pasar año, años. 2 años, 3 años en los que podías estar esperando para que porque no hay ninguna ley que te obligue. O sea, a las autoridades nadie los obligaba con un término. Entonces, pues quizá tenían carga de trabajo, quizá pasaban otras cosas, y entonces como no te dan términos, o sea, es como en todo en la vida se necesitan, creo que términos hasta para nosotros mismos en la vida cotidiana, porque si no lo vamos dejando, ¿no? Entonces, ya que se considera que eres idóneo, la autoridad administrativa tiene otros 45 días para entregar el expediente al juzgado de lo familiar. Entonces, como puedes ver, todos los pasos ya tienen plazos. Y que entonces es menos de un año, o sea, menos de los 360. Pues estamos pensando que en el mejor de los casos 6 meses.
O sea, se reduzca el tiempo hasta 6 meses, ¿no? Que ya no son años. Entonces, bueno, pero me gusta además que en esta armonización todo tiene un cuidado, no por correr vamos a desproteger a los niños. Todo es con los requisitos, con la seguridad, con todas las armas que se necesitan para una adopción segura, ¿no? Claro. Y bueno, ya una vez que se entrega el expediente al juez de lo familiar, el juez de lo familiar tiene 15 días hábiles para emitir la resolución de la adopción. Entonces, si te fijas, todo va marcado con tiempos. Y ya que se logra la adopción, aquí hay una cosa más nueva también, es que se establecen unas medidas de seguimiento, porque es bien importante que la adopción siempre se dé en un medio absoluto de seguridad y certeza que el niño va a tener una buena vida y que va a vivir. O sea, por eso hay requisitos y por eso corren todos estos tiempos, ¿no? Claro. Para que lo pueda certificar. Y ya que el niño se da en adopción, o ya que está dentro de un seno familiar, se mandan a trabajadores sociales al menos una vez cada 6 meses durante 3 años. Para darle seguimiento cómo fue. O sea, los 3 años que siguen, se sigue cuidando el bienestar del menor a través de estas visitas de trabajadores sociales para ver que el niño realmente pues está teniendo los derechos, los cuidados, todo lo que le corresponde, ¿no? Claro, ahora, lo que platicábamos al inicio de esta charla era justamente el tiempo que había sucedido, por ejemplo, que de 2011 a 2018 en Puebla, de acuerdo con una solicitud de información al DIF, se dieron en adopción 278 menores. Y ahora, de 2019 a 2022, solo han sido 18 menores. ¿Por qué sucede esto? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué antes sí había mayor entrega de menores a familias que solicitaban la adopción y ahora vemos una reducción? Mira, yo se lo atribuyo a 2 cosas. Son temas muy sensibles, sociales, muy importantes. No son temas políticos, lo insisto, sino son temas de sensibilidad y de tener un compromiso con las niñas y los niños poblanos. Entonces yo te diría que, bueno, cuando se dieron estas 278 adopciones en el periodo de 2011 a 2019, como lo mencionaste, la ley estaba como está hoy. O sea, entonces esto habla de una cuestión de voluntad, que si tú, digamos, la ley todavía no establecía plazos, pero si tú tienes en tu agenda de gobierno la protección del menor, tienes en tu agenda de gobierno velar por el interés superior de la niñez, te mueven los temas de la niñez y te apasionan y además no es que solo que te muevan y que te apasionen, sino es algo que se necesita. O sea, trabajar por las infancias es algo que debería de ser obligado para cualquier gobernante. Entonces, me parece que cuando se tienen ganas, bueno, pues aunque la ley no te obligue, tú te pones los términos y te pones las metas y haces que sucedan las cosas. Ahora, ya que se armonizó la ley y que eso va a ayudar muchísimo a las adopciones, pues lo mínimo que podemos hacer hoy es reformar la ley en el Estado y a mí me gustaría que sí fuera como digamos que un objetivo en este caso de las autoridades que hoy nos gobiernan, de meterse al tema de las adopciones. Actualmente se sabe cuántos niños están a cargo, bueno, más bien que el Estado está a cargo de ellos, que viven en estos albergues, y cuántos albergues hay en Puebla, en el Estado, y dónde están ubicados más o menos. Pues mira, eso es lo que quisiéramos saber. Nos encantaría tener a nosotros un registro, no solo de cuántos niños están en las casas de asistencia, sino cuál es la situación jurídica de estos niños. ¿Se ha solicitado algo al DIF? No, hemos platicado, hemos pedido algunas otras estudios, por ejemplo, que sí hemos pedido al DIF, ahorita hablando de los niños, fíjate que solicitamos un estudio, que es otro tema, de todos los niños que se quedaron en orfandad por COVID, porque muchos niños perdieron a su papá y a su mamá, y eso pues también tiene que ver con este tema. Claro. Eso ya lo solicitamos, pero de este tema no tenemos la información exacta, pero sí nos gustaría y sí sería muy importante que se pudiera tener, porque teniendo primero, cumpliendo con la ley de saber cuál es la situación jurídica y que la ley los obligue a que en 60 días tienen que definir, entonces imagínate
el avance que tendríamos en saber exactamente en qué situación se encuentra cada niño que está en una casa de asistencia y si es susceptible de adopción o no. Y si no, también reincorporarlo a su núcleo familiar. Y también sabemos o se sabe el dato de cuántas familias están solicitando una adopción. Mira, no tengo el dato, pero sí te puedo decir que me han buscado de organizar. Es que ya hay asociaciones civiles de parejas que, como en todos los temas, cuando alguien tiene una situación, se conocen y luego conforman una asociación que vela y trabaja porque esto suceda, ¿no? Y sí tengo entendido que hay un gran número de personas que están en esta situación. Siempre se ha sabido que en el tema de la adopción más son los niños y las personas que quieren tener integrar a un niño en su familia o niños que necesitan familia, que lo que se da o lo que el gobierno ha podido ofrecer, ¿no? O sea, siempre tenemos ahí, hemos tenido siempre ese problema, ¿no? Demanda hay. Lo que necesitamos es acelerar los procesos. Recientemente ustedes, especialmente tú que has estado pujando por esta iniciativa, pero el DIF rinde algún informe al Congreso sobre el estatus o cómo va el estado de los juicios de adopción o cuántos niños tienen bajo su cuidado, que no necesariamente todos los niños que estén en un albergue están listos para la adopción, ¿no? También entiendo que hay niños cuyos padres viven o cuyas familias están todavía que pueden hacerse cargo de ellos, pero no necesariamente son para adopción, ¿no? ¿El DIF les rinde a ustedes algún tipo de información? Fíjate que no, y ahora que lo mencionas, creo que como Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez podemos en cualquier momento llamar a la titular del sistema DIF estatal, pues no a manera de un careo, ¿no? Sino a manera de información de cómo podemos juntos, el DIF estatal o los DIF municipales, hacer un trabajo en equipo con la Comisión de la Familia del Congreso del Estado en favor de niños, niñas y adolescentes, y pues que ellos también conozcan y sepan que esta ley, esta armonización, los ayuda a ellos. O sea, a ellos les beneficia que haya plazos, que haya tiempos para que ninguna de las partes que tienen que intervenir en el proceso pues haga caso omiso o que no cumpla la parte que le corresponde, ¿no? Creo que a todos, absolutamente a todas las partes nos beneficiaría esta armonización. Ahora, ¿qué va a pasar entonces con esta iniciativa? ¿Se volverá a insistir a través de otros mecanismos? No sé, quizá hacer un cabildeo con las demás bancadas para que más puedan sumarse o que más podría hacerse. Pues mira, yo he platicado con el presidente del Congreso acerca de la importancia de esta ley. Incluso desde que empezamos la legislatura le platiqué acerca de la importancia, que la había yo presentado en la legislatura pasada, que la volví a presentar, que unos días después o unas semanas después de que yo la presentó una diputada de Morena. Y yo lo que les digo es, dictaminármelas en conjunto, que sean de las dos diputadas. No importa qué partido político la impulse, lo que importa es que quede. Lo que importa es que los niños puedan ser adoptados, lo que importa es que tengan la oportunidad de vivir en una familia con amor, con necesidades cubiertas, con seguridad y que crezcan pues con un entorno que los favorezca en un futuro, ¿no? Muy bien. Y finalmente, en tema general, ¿qué opinarías o qué posición tendrías tú si yo te preguntara qué le hace falta a Puebla en cualquier ámbito? Yo creo que a Puebla le hace falta dejar a un lado el rencor y que los gobiernos se dediquen a gobernar para Puebla y los poblanos, para todos, porque todos somos poblanos, todos vivimos en este estado, no hay buenos y malos. Aquí todos somos poblanos y me parece que en México hoy lo que necesitamos es reconocernos todos como mexicanos y que los gobernantes tengan la responsabilidad de saber que gobiernan para todos. Muy bien, pues Mónica Rodríguez, muchas gracias por esta plática sobre las adopciones en Puebla y muchas gracias. Gracias a ti, Liz.